Hola amigos, bienvenidos a mi canal Historia, Acero y Construcción. En el video anterior hablamos de la civilización sumeria y lo polémico de cómo puede haberse constituido y formado esta civilización. Hoy vamos a hablar del Imperio Acadio, que corresponde al periodo histórico de la Edad de Bronce. Los acadios, procedentes del centro de Mesopotamia, invadieron las ciudades sumerias y en época del rey Sargón I formaron un gran imperio. Los acadios son los fundadores de la ciudad de Akkad. Ellos venían de tierras áridas y hostiles para el ser humano. Mejoraron su producción en agricultura. En el sur de Mesopotamia vivían los sumerios, mientras que en el norte ocupaban gente de habla semita tras su llegada al norte de Mesopotamia, donde la ciudad más importante era la ciudad de Kish. La historia de este rey mesopotámico ha estado llena de mitos para las versiones distintas que se interpreta de cómo surgió sus orígenes y cómo se convirtió en rey. Sargón I nació de una relación prohibida entre una sacerdotisa y un sacerdote. Al nacer Sargón I, para evitar que lo matasen, su madre lo metió en una cesta y lo dejó en la corriente del río Éufrates. Kilómetros río abajo, Sargón I fue rescatado por un humilde aguador, quien lo crió como su hijo. De este aguador, Sargón I aprendió el oficio de la jardinería. Ya mayor y debido a su inteligencia, desarrolló técnicas de agronomía que hará que el rey de la ciudad de Kish, el rey Ursubaba, se fije en él y lo incorporó a su corte como copero. Después de ser copero, su rápido ascenso se debió a la gracia y ayuda de la diosa Istar, donde los dioses decidieron que el reinado de Ursubaba debería finalizar pronto, recayendo la realeza en Sargón I, convirtiéndose en rey. Estas informaciones se sacaron de los textos apócrifos. Sargón I de Akkad se convirtió en el rey más poderoso de toda la Mesopotamia. Hacia el 2340 a.C., Sargón I se hace con el poder y dirige a los acadios hacia la unificación del pueblo que se encontraba repartido y habitado en muchas de las ciudades sumerias del Mesopotamio. En su periodo de gobierno fundó la ciudad de Akkad en las proximidades de Kish, en el norte mesopotámico. Los dominios del imperio acadio se extendieron a toda la cuenca del río Tigris y Éufrates, Elam, Siria y según las inscripciones aún más allá hasta el Líbano y la costa mediterránea. Sargón I ordenó unir todas las ciudades semitas, o sea Mesopotamia Norte, que por decisión de Sargón I invaden la zona sumeria correspondiente a Mesopotamia Sur. El resultado fue que por primera vez en su historia todos los pueblos de Mesopotamia se encontrarían en manos de los acadios. Aquí nace el Imperio Acadio. Las ciudades de Mesopotamia se llenaron de monumentos y estelas conmemorativas que hablaban de la grandeza del nuevo imperio. Ahora estamos viendo una simulación muy simple de cómo pudo haber sido el Imperio Acadio. En la escritura se produjo un importante avance del idioma acadio, que se convirtió en la lengua administrativa del Estado. Este imperio permaneció entre los años 2335 hasta 2190 a.C., en total 145 años de duración, teniendo 5 gobernantes. El primero de ellos, Sargón I, gobernó su imperio hasta 2279 a.C., o sea, 56 años de permanencia. Lo más llamativo de la forma de conquista de Sargón fue la ingeniosa política de entendimiento que estableció con los reinos conquistados. Sargón I proponía a los gobernantes locales que acababan de ser derrotados mantenerse en el poder, conservando sus instituciones, conservando su propia lengua y costumbres, a cambio de que jurasen fidelidad y lealtad eterna a Sargón I y sus descendientes. Muchos de esos gobernantes aceptaron dichas propuestas. Su autoridad se debilitó mucho en los últimos años cuando tuvo que enfrentarse a las revueltas de algunos de sus súbditos sumerios. Pese a todo, consiguió aplastarlos y traspasar su poderoso imperio a su hijo Rimush.
Segundo gobernante, Rimush, hijo de Sargón I, tuvo un reinado turbulento que, al igual que su padre, consiguió acabar con las ciudades rebeldes. Al final fue asesinado por su cortesano, quien lo apuñaló con su propio cilindro sello. Tercer rey, Manistuso, quien gobernó entre 2269 y 2255 a.C. El mérito a su reinado fue que encabezó una expedición hasta el extremo oriental del Golfo Pérsico, donde encontraron yacimientos con metales para la fabricación del bronce. Otro gobernante, Naram-Sin, nieto de Sargón I. Este rey se pasó la mayor parte de su reinado en guerra. En el oeste puso de nuevo a Nasiriyya bajo el gobierno acadio. En el norte conquistó a los asirios. En el este acabó con la revuelta entre los súbditos acadios del Golfo Pérsico. Y como último rey acadio, Shar-Kali-Sharri, hijo de Naram-Sin, fue asesinado por sus súbditos y tras su muerte se desencadenaron grandes luchas entre los candidatos a sucederle. Con tal distracción del ejército y pueblo acadio, fueron invadidos por las tribus de los montes Sagros. Así terminaron con el imperio acadio para siempre. Esta historia acadia está basado en el libro del mitólogo Joseph Campbell, también por el historiador y arqueólogo Antonio Blanco Freijeiro. Su arquitectura de los acadios. Arquitectura de los acadios. Desarrollaban los palacios y los templos y se preocuparon por la restauración de los edificios sumerios. Dos importantes para mencionar: la pirámide escalonada Zigurat, construcción de origen sumerio y asirio que consiste en una torre piramidal y escalonada, de base cuadrada y con terraza, muros inclinados y soportados por contrafuertes revestidos de ladrillo cocido, que culmina en un santuario o templo en la cumbre, al que se accede a través de una serie de rampas. Palacio de Tel Brak fue construido en la época de Naram-Sin. Aquí vemos representado en planta las dos únicas estructuras civiles que se han encontrado. Se trata de un depósito de mercancías situado en una antigua zona residencial. Su originalidad reside en que está estructurado de forma lógica, como si hubiese sido planificado antes de su construcción. Para su construcción se utilizó mármol, alabastro y yeso en pequeñas cantidades, mampostería de arcilla y formas cada vez más complejas de ladrillos apilados, debido a que estos ladrillos no eran cocidos. Bueno amigos, como pudieron observar, el reinado de Sargón I y sus hijos fueron llenos de guerras y traiciones de su propia gente. ¿Qué crees que le falta o no aplicaron para que haya tanta traición? Házmelo saber en los comentarios y si te fue útil, recomiéndalo a tus amigos. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos en los próximos capítulos. Chao.